La entrevista con Ramsés Yunes. Nadie mejor que el retrovisor político de Ivonne Melgar para que nos explique qué pasó ayer. Pues yo diría que desde Querétaro y terminando por San Luis y ahorita por Zacatecas, esto de la Conagua, Ivonne. Muchos gobernadores, los de esta alianza federalista no están contentos, creo que ya no quieren estar en la Conagua. Hubo otros que sí reconocieron incluso los avances que pudiera haber en el pacto fiscal, las retribuciones que va a tener el señor Hugo López-Gatell, la presencia de Olga Sánchez Cordero, la foto con el presidente. ¿Qué le platicas a tu público, Ivonne, del 97.7 del 101.1? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Ramsés, por esta oportunidad de volver a saludarlos. Pues momentos inéditos, porque se están hablando de frente las cosas y los gobernadores que pensábamos se iban a ablandar y que debieron haberse ablandado después de ese video tan vergonzoso donde algunos personeros de ex senadores del PAN recogían las pacas de dinero en las maletas ya conocidas por todos, pues se creyó que iban a bajar la guardia y por el contrario tienen una reacción de señalar al gobierno, particularmente el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, y con un tono más de indirectas, el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, pero sí haciéndose víctimas pues de una campaña que deliberadamente quiere hacia las elecciones tirarlos y utilizarlos para descalificar a la oposición con afectaciones mayores, en el caso de Tamaulipas, a decir del mandatario estatal, de echar a perder y debilitar la lucha contra el crimen organizado, toda vez que se dice García Cabeza de Vaca víctima de una campaña que con filtraciones lo considera pues al servicio del crimen organizado, y él dice esto es producto de un subsecretario, señora secretaria Olga Sánchez Cordero, y pues no me voy a dejar. Entonces son momentos pues sin duda inéditos, por un lado, Ramsés, creo, y en estos tonos también son inéditos, ¿no? De entrada yo diría que nos enfrentamos a una nueva forma de hacer política, sí, y vamos a ver de qué cuero salen más correas. Así es. Hablaban del pacto fiscal, dicen que el presidente en corto les dijo, sean más austeros, pero quien tuvo el lado amable fue el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, en donde sí creo que se va a sentar con los estados para ver los mecanismos en la modificación del pacto fiscal, Ivonne. Así es, yo creo que hay razones de ambos lados, sin duda alguna. Si algo nos está dejando la autoproclamada cuarta transformación, Ramsés, y sería muy mezquino no reconocerlo, es ya una agenda que pone en el centro del debate y de los usos y costumbres políticos el cuestionamiento de la normalización de los privilegios y el despilfarro. Y creo que ese es un gran tema que ya llegó para quedarse, y que la propia narrativa de la denuncia de Emilio Lozoya lo está focalizando. Vivíamos en un régimen, en un sistema donde gastar el erario a manos llenas, sin rendir cuenta y con excesos, se veía normal, se veía parte de la clase política. Entonces, el presidente quiere que los gobernadores asuman esta narrativa y la asuman en los hechos y le bajen a los gastos. Vamos a ver qué tanto pueden hacer. Sin embargo, concediendo que esto es ética y moralmente necesario, creo que no es suficiente para atender las necesidades económicas de una sociedad que, como todo el planeta, tendrá que reformular sus gastos después de la pandemia y con la pandemia, Ramsés. Entonces estamos también ante esta necesidad de reconstruir los pesos y contrapesos del gasto, las contribuciones. Hay que hablar de reforma fiscal, ni modo, eso viene, así va a ser, todos vamos a tener que analizar el tema y los gobernadores también, y creo que el pacto fiscal se tiene que reformular. ¿Qué tan real es el compromiso? No lo sé. Nos contaban algunos gobernadores fuera de Agravador ayer que particularmente los de la Alianza Federalista, que son 10, no se quedaron a la comida. No se quedaron a la comida en San Luis Potosí porque sintieron que les dieron el avión en esta
reunión con el presidente, que no fueron realmente escuchados a fondo y que el diálogo que pensaban renovar no se concretó. Pero vamos a esperar tiempo al tiempo, la agenda está puesta y a ver cómo se desarrolla a la hora del reparto presupuestal 2021 estos compromisos de palabra. Ivonne, y cuando, ya para cerrar, cuando estaban en la foto, empieza a salir en redes, ya se deslinda la Fiscalía General de la República, las 60 hojas de la declaración de Emilio Lozoya, involucrando a 16 personajes de la política, entre ellos 3 expresidentes, senadores, exsecretarios de Hacienda, exdiputados del PAN, y la mayoría de ellos ya se han deslindado. Así es, mejor imposible para el presidente López Obrador este guión, que por supuesto es ameritaría una serie de Netflix con varias temporadas, mi querido Ramsés. Ajá. No se equivocaba el presidente, sí es una historia como para serie de terror político. Creo que es un personaje muy cuestionado, es un personaje perverso, Emilio Lozoya, es un gran corrupto, sin duda alguna, y sin embargo, pues bajo las leyes mexicanas hoy se está amparando en este sistema que le permite que si él es un gran soplón, porque esa es la palabra adecuada, pues puede encontrar el perdón, y en esa tarea pues involucra a muchos que yo te diría, por supuesto, ¿qué van a decir? No van a decir yo sí fui, ¿verdad? Nadie se va a declarar culpable. Yo diría que esto sería un gran inicio si las instituciones encargadas de limpiar la corrupción en México, Fiscalía General de la República, Secretaría de la Función Pública, Auditoría Superior de la Federación, se encargan de ir a fondo con la red de poder que permitió este andamiaje. Si solo nos vamos a quedar en personajes para descalificarlos a la próxima contienda electoral, pues tendrá un propósito de avance, pero no vamos a desmontar el modus operandi de la corrupción en México. Ese es el gran pendiente, mi querido Ramsés. ¿Por qué en el Senado de la República se permitió en el sexenio pasado una vida como la que se describe que se tuvo? ¿Por qué el gobierno podía hacerlo? Por una red de corrupción, una maquinaria aceitada para ello. Eso es lo que necesitamos, claro, que se revise y se desmonte. Ojalá vayamos para allá. Y ya del Ferrari ni hablamos, que le regaló en su momento el gobernador Duarte a Enrique Peña Nieto. Ahora, ¿no? Es un guión para una gran serie de Netflix. Sí. O sea, Lozoya, ¿quién interrogó a Lozoya? ¿Quién negoció con Lozoya esta demanda, esta denuncia? Pues lo hizo muy bien, porque le ha dado al señor presidente López Obrador los elementos de facto, los elementos de una historia que corroboran lo que venía señalando: la connivencia del poder económico con el poder político y la incapacidad del Congreso para hacer contrapeso y, pues como bien lo subrayó el martes, para hacer más un asunto de peso, ¿no? Una gran oportunidad para México de limpiar la corrupción, pero también un gran riesgo de que sea circo, pan y maroma y circo, ¿no? Y teatro. Mi agradecimiento permanente, Ivonne. ¿En otro momento platicamos para tu público? Por supuesto, yo siempre encantada con ustedes, y pues por fortuna esta serie continúa y muchos otros temas estarán abiertos. Se pone muy caliente el ambiente, Ramsés. Hoy mismo vamos a tener, se los adelanto como primicia, me están ahorita corroborando los fuentes. Sí. Vamos a tener una resolución del Tribunal Electoral que va a obligar a Morena a elegir a su dirigente a través de encuesta, y puede ser que sea encuesta telefónica. Entonces se abren los caminos para otros personajes que antes tal vez no tenían tan fácil llegar a la dirigencia, y pues timbra al partido en el poder. Gracias por la premisa, Ivonne, es mi agradecimiento como siempre. Gracias, cuídate mucho. Un gusto, Ramsés, buena tarde para todos. Muchas gracias a Ivonne Melgar, periodista de Excelsior y de Grupo Imagen, y tiene su retrovisor político. Fíjese, el Tribunal Electoral tiene ya que obligar a Morena a exigir ya presidente nacional. Ivonne Melgar.